Hola, hola. En esta oportunidad, un problemita de geometría básica, algo simple nada más. Ya se trata de lo siguiente. Ya, tenemos dos cuadrados, ya, dos cuadrados que son contiguos. Un cuadrado menor, A, B, C, D. ¿Ya? Es un cuadrado. Es un cuadrado de lado A. Ya bueno, le he puesto A igual a 2. Otro cuadrado que está al lado, ya un poco más grande, ya D, E, F, H. Ya dos cuadrados que están pegados. Ya uno más pequeño que el otro. Ya este otro cuadrado tiene el lado B. B igual a 5. Cuadrado. Entonces, ya los cuatro ángulos rectos. En el primer cuadrado, en el pequeño, haciendo centro en B, ¿no? Porque AC y AF, este AC es un arco de circunferencia, AF también es arco de circunferencia. Ya, pero este arco de circunferencia, claro, aquí determina un cuadrante, ¿no es cierto? Un cuadrante. Entonces, B es centro, haciendo centro en B, con el compás que lo trazamos. Ya, ahora aquí tenemos que prolongar un poco hacia arriba, hasta el punto P, de tal manera que todo esto sea un radio, o también desde P hasta F, de tal manera que este es un arco de circunferencia. Claro, ya no será un cuadrante, será solamente un sector circular. Aquí sí es un cuadrante, un cuarto de círculo. Y aquí es un sector circular nada más, toda la parte que está en verde. Ya, entonces, pero hasta cuánto, hasta dónde tengo que prolongar, o sea, de B a P, cuánto vale Y. ¿Para qué? Para que este arco, AF, sea un arco de circunferencia, con su centro en P. P es centro, ¿no? Pues B y P son centros, respectivamente. A ver, ¿cuánto vale Y entonces? A ver, tenemos que pensar cómo atacamos este problema. El radio, ya de P hasta F es el radio. Ese radio no se conoce. No se conoce. Es el radio de la circunferencia grande. El de la menor conocemos. El centro está en B. El radio de este arco, de este cuadrante, es el lado del cuadrado, obviamente. A, se conoce. Entonces lo que podemos hacer acá es, ya, el radio se desconoce, no se sabe, ¿no es cierto? Si trazamos todo esto, es igual a A más B. A ver, A más B, y acá tendríamos por diferencia, sería todo este radio menos el lado del cuadrado. A ver, ahí, aquí es 90. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo, que voy a bordear aquí en rojo, ¿eh? Todo esto. Ya, todo ese triángulo. En ese triángulo, bueno, la hipotenusa es el radio de todo este sector circular. Lo mismo desde P hasta beta, desde P hasta A también es el radio. Ya, ahora los catetos. El cateto base, visto que es el punto H, el cateto base sería A más B. Ya le pongo primero literal, después ya le cambiamos valores, reemplazamos valores. Ya, A más B es toda la base, el cateto base. O sea, claro, numéricamente es 2 más 5, 7, entonces esto vale 7. La altura, o sea, el otro cateto, sería todo el radio, este mismo radio R, el radio menos la distancia que va desde H hasta A. Pero este HA es lo mismo que HF, que es el lado del cuadrado, del otro cuadrado. O sea, esto vale B. Entonces, tendríamos todo este radio menos el lado del cuadrado grande que es B. Radio menos B. Ya, entonces fíjense, B se conoce, A también se conoce. Lo que no se conoce es el radio. Y ahora, ¿pero por qué determinamos el radio? Ya, porque es un paso previo para determinar Y. Si conocemos el radio ya se puede determinar Y. A ver, Y sería el radio, ¿no? Menos el lado del cuadrado grande, que es B. Entonces, B. Entonces, el radio es importante. Entonces, solución. Ahora, el radio podemos determinarlo por Pitágoras. Aplicamos Pitágoras en el triángulo que está bordeado en rojo. En todo este triángulo.
Ya, por Pitágoras, por el teorema de Pitágoras. Ya, por Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras tendríamos en este triángulo el radio al cuadrado, pues es la hipotenusa eso, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Voy a hacerlo literal. Ya, A más B es un cateto. A más B es el cateto base al cuadrado más el otro cateto, que es radio menos B. Más radio menos B al cuadrado. Ya. Entonces, el radio al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual. Ya, A más B es una constante. Porque se conoce A, se conoce B. Justamente son los datos del problema, datos numéricos. Si se eleva al cuadrado, también sigue siendo constante. Claro, numéricamente es 2 más 5, 7. Al cuadrado, 49. Esto vale 49. Ya. Ahora, acá sí podemos desarrollar para cancelar el radio al cuadrado. Más, por el teorema del binomio, es el cuadrado de una diferencia, radio al cuadrado menos 2 veces radio por B o B por radio, más B al cuadrado. Ahí. Ahí vamos cancelando radio al cuadrado. Que se cancela. Sumamos 2b por radio en ambos lados. Sumamos aquí, sumamos acá. Acá ya se cancela. Tenemos acá entonces 2b por radio. Es igual a la constante a más b. Ya que todo es una constante. A más b es una constante, al elevar al cuadrado es una constante. Se conoce eso. Y más la otra constante que es b. B al cuadrado. ¿Sí? Todo el segundo miembro es una constante, inclusive el factor 2b también. Entonces, como estamos despejando el radio, lo que podemos hacer acá es, lo dividimos entre 2b. Entre 2b. Entonces aquí ya queda cancelado 2b. Y queda también la fórmula del radio. El radio es igual, o sea, el radio, la distancia de P a F, o si no de P hacia A, el radio. Entonces tendríamos, ya queda ahí prácticamente lo que está escrito. Sería A más B al cuadrado, más B cuadrado, sobre 2 por B. O sea, todo eso se conoce. Todo el segundo miembro es conocido. Está en función A y B, como hemos dicho. Los datos son A y B. Y numéricamente también podemos calcularlo. O sea, fácilmente. A más B, 2 más 5, 7. 7 al cuadrado, 49. ¿No es cierto? 49. Ya más B al cuadrado, 5. 5 al cuadrado, 25. ¿Aquí cuánto da? 74. 74 entre el doble de B. 74 entre 10. 7.4. 7.4 unidades. Ya numéricamente 7.4. Ya, pero la fórmula es esta. Bueno, ahora teniendo el radio, ya saldría fácilmente Y, porque la distancia de P hasta A es el radio, ese radio que hemos hallado. A eso le quitamos el lado de este cuadrado grande, ¿no? O sea, ¿el lado cuánto es? El lado B. Entonces, por lo tanto, Y es igual. Entonces luego, Y es igual al radio menos el lado del cuadrado grande. Ya, y esto viene a ser igual. El radio es toda esta cosa. A más B al cuadrado más otra vez B al cuadrado sobre 2 por B. ¿Ya? Y menos B. Radio menos B. Menos B. Ya se puede ir. Para tener el mismo denominador lo multiplicamos por 2 por B. Y acá también 2 por B, una B más B al cuadrado. Ahí tenemos el mismo denominador. Entonces, el radio, la distancia Y es igual. Y el denominador es 2B. Se efectúa la parte de arriba. Acá sí conviene efectuar, porque acá tenemos el doble producto de A por B que se cancela. Ah, ya, pero aquí es 2B cuadrado nada más, ¿no? Ah, ya se cancela en todo caso con esto. Ya, de todas maneras, bueno, no hace falta en todo caso. Ya sería A más B al cuadrado, más B al cuadrado, y menos 2B cuadrado, o sea, menos B al cuadrado y menos B al cuadrado, sobre 2 por B. A ver. Ya.
una revisadita de todas maneras. Y es igual al radio menos A. Radio menos A. Radio menos A. A veces uno está pegado a la pizarra y ya estamos saliendo Y. O sea, esta distancia se ha tenido que prolongar hasta el punto P. ¿Para qué? Para tener un sector circular, para que todo esto sea un arco. Entonces, todo este radio menos A es menos A. Y hago un jalón de orejas, ¿no? Y a radio menos A. Radio menos A. Entonces, el radio es esto, ¿no? Entonces vamos a tener ahí A más B al cuadrado más B cuadrado. Ya sobre 2B. Y ahora menos A entre 1, bueno. Eso lo multiplicamos de todas maneras en el mismo mecanismo anterior para tener el mismo denominador por 2B, arriba y abajo, ¿no? Ya tenemos el mismo denominador. Entonces, Y es igual. Ya, entonces Y es igual. Aquí sí conviene efectuar, como decíamos, bueno, aquí el denominador es el mismo, 2B. Aquí sí conviene el doble producto para cancelarlo con esto. Entonces, efectuamos ahí A cuadrado más B al cuadrado y más 2AB. Ese sería el desarrollo de esto. Ya, cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble producto. Más otra vez B cuadrado. Más B cuadrado y menos 2AB. 2A por B. Ya. Entonces, todo esto se divide entre 2B. Se estoy sacando la fórmula, ¿no? Vamos cancelando 2AB. Entonces queda ahí A al cuadrado más B cuadrado más B cuadrado más 2B cuadrado sobre 2B. Ahí. Entonces, como fórmula, Y es igual a A al cuadrado más 2 por B cuadrado sobre 2 por B. Ya, eso es ya como fórmula. Claro, como valor numérico, para el caso del problema, ¿cuánto sale? Ya, A al cuadrado. A al cuadrado es 4. A ver, 4 más B al cuadrado, el doble de B cuadrado. 5 al cuadrado, 25. El doble, 50. 50, está 54. 54 entre 10, ¿no? 5.4 entonces. Este es 5.4. 5.4 unidades. Ya, el valor de Y. Claro, la respuesta al problema sería 5.4. Y en fórmula lo que está aquí en el recuadro rojo. 5.4. Ya, pero ahora si nos vamos ahondamos un poquito más el problema. Ya, el problema hasta aquí está resuelto. Ya, ahí está la respuesta. Porque se pedía el valor de Y. Ya está ahí. Ahora, ahondando un poquito más, decía, si sacamos este triángulo aparte, triángulo rectángulo, es un triángulo rectángulo, ya, PHF. PHF, ya, ahí. Sus lados, la hipotenusa es el radio, ¿no es cierto? El radio, bueno, aquí sí le ponemos valores numéricos. El radio 7.4. Ya, 7.4. El cateto base, el A más B, 2 más 5, 7. 7.0. La altura, bueno, hemos determinado, no, yendo de la altura. La altura sería solamente esto, pH nada más. ¿Cuánto vale pH? Aquí sí sería toda esta Y menos el lado del cuadrado grande, ahí sí. Lo que estaba haciendo al comienzo, ¿no? Entonces todo este radio mide ¿cuánto? El radio es ya 7.4. 7.4 menos el lado del cuadrado que es B menos 5. 7.4 menos 5, 2.4. 7.4 menos 5, ya 2.4. Ya, ahora, para que sea más bonito, lo multiplicamos por 10, ¿no? Es decir, quitamos el punto. Ahí. Ese triángulo rectángulo es un triángulo pitagórico.
En todo triángulo, o sea, todo triángulo pitagórico, claro, tiene números enteros, uno de los catetos, uno de los lados, puede ser hipotenusa o puede ser cateto, uno de los lados siempre es un múltiplo de 5, en este caso 70. Ahora podemos tomar inclusive mitad, ¿no? Porque son pares, mitad, mitad, mitad. Si tomamos mitades, tendríamos la hipotenusa 37, 37 de hipotenusa, ¿ya? El cateto altura es 12 y el cateto base 35. Claro, esa es la proporcionalidad. Esto va multiplicado por la constante, la misma constante para todos los lados. Claro, si K vale 1, los lados serían 37 para la hipotenusa y 35 y 12 para los catetos. ¿Será un ángulo conocido eso? Por ejemplo, este ángulo. Claro, si conocemos eso, sacamos el otro. Esto que sea el ángulo phi, por ejemplo, el ángulo phi. Ya eso ya lo determinamos con la calculadora. Ya debe ser un ángulo, a ver cómo sale eso. Sería un arco, podemos tomar, como conocemos los tres lados, puede ser cualquiera de las funciones. Seno, coseno, arco coseno o arco tangente. Arco tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. 35 entre 12. Arco tangente de 35 entre 12. A ver, vamos a ver. Aquí con el Mate Studio. Ya, arco tangente, a ver. Primero, ya, aquí me va a dar en radianes. Yo quiero que me den grados. Entonces aquí el primer factor, 180 entre pi. 180 entre pi. Eso me convierte a grados hexadesimales. Ahora esto por arco tangente. Aquí vamos al catálogo a tangente, ¿no? Ya aquí está arco tangente. Ya, arco tangente. Cateto opuesto, 35 entre 12. Entre el cateto adyacente. 35 entre 12. Ya 223.2898 entre pi. Ya bueno, efectuando el pi, 71.075. 71.075. El ángulo phi. 71, prácticamente 71 grados, bueno, casi exacto, ¿no? 0,75. El otro sería más o menos cerca de 19. Es decir, en conclusión, en un triángulo rectángulo, así como se redondea el 3, 4, 5, 37, 53, 90, pues en realidad no es, si es 3, 4, 5, los ángulos no es exactamente 37 ni 53, 36.89 y el otro es 56.11. Ya se redondea, aquí también podemos redondear. Entonces tenemos aquí un ángulo, por ejemplo, de 71 grados, 71 grados, aquí saldría 19. ¿Ya? Y los lados del triángulo serían acá 37 para la hipotenusa, 37 por una constante, 12 por la misma constante y 35 por la misma constante. Ahí tenemos un triángulo pitagórico. Bueno, eso era ahondando ya un poquito más en el problema, ¿no? Pero la respuesta está acá. Ahí. Ahora para los que deseen, a este punto de corte de este arco de circunferencia que corta al cuadrado grande, ya por ejemplo en este punto, supongamos que es el punto M, supongamos. Ya. Y aquí tenemos una distancia, MD, ya que sea X. A ver, ¿cuánto vale MD? Calcular el valor de MD, ya como un reto, bueno, para los que deseen someterse a eso. Ya bueno, por esta vez se cumplió con llegar aquí, calcular el valor de Y. Pueden ver que es un problema fácil, problema de un poquito de álgebra, bueno, geometría básica, para colegio nada más. Y bueno, les agradezco la atención. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Bye bye. Chao.